telefónica, lo molesté en su apretada agenda de viernes al abogado César Gutiérrez Priego, porque con estas declaraciones del chimoltrufio Ken Salazar es importante dejar en claro que Ken Salazar tiene la razón. El que dice no hay, como Héctor Suárez, o sea, no hay nada básicamente entre tú y yo, no hay nada entre México y Estados Unidos en cuestión de cooperación, o el Ken Salazar de abril, yo lo ponía ayer en X, en Twitter, en abril él decía que básicamente éramos hermanos, éramos siameses inseparables, pero bueno, a ver qué piensa el querido César. César, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, mi querido Vicente, con el placer saludarte como siempre. Bueno, sé que vas en trayecto, sé que andas ocupadísimo, pero ¿cómo entiendes a este Ken Salazar? Pues yo preguntaba ayer en redes sociales si tan preocupado estaba, si tantas quejas tenía, ¿por qué no las expresó antes? Que de plano se le hacía así con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó? ¿Cómo ves? Mira, Vicente, me parece que ha quedado claro que Ken Salazar era o es un embajador bastante acomodativo, ¿no? Lo pudimos escuchar que dependiendo el momento político, pues era la opinión que él realizaba. Recuerda que cuando se inició con el proyecto de la reforma del Poder Judicial, él señaló que era correcto, que incluso él del estado de donde él era originario, él votaba para elegir a estos jueces estatales, obviamente, ya que los federales son designados por el presidente y ratificados por el Congreso. Pero cuando ya no le convino esa narrativa, entonces salió a hacer señalamientos en el sentido de que podía ser una invasión del Poder Ejecutivo, que podía quitar certezas jurídicas, y etcétera. Me parece, mi querido Vicente, que esto tiene que ver también con el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Recordarás que a lo mejor no se tenía presupuestado por algunos analistas el hecho de que Donald Trump pudiera ser presidente de los Estados Unidos. Yo, como no soy analista de esos temas, pensé que sí podía hacerlo y terminó siendo presidente. Y obviamente hemos podido escuchar una narrativa, no solo del gobierno de los Estados Unidos, sino de varios opositores del gobierno en México, ¿no? De grupos de poder, que han estado haciendo señalamientos que ahora se acompañan para crear una narrativa por parte del mismo Ken Salazar. Me encantó, por supuesto, la forma en que la presidenta de México le contestó, porque además Ken Salazar, recordemos que en cuanto se dé el cambio de gobierno, pues dejará de ser embajador de Estados Unidos en México, y me parece que una de las molestias que tuvo Ken Salazar fue que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no le permitió dos cosas. Una, ser cabildero, como él siempre lo había sido, de estas grandes empresas energéticas. Y segunda, no le permitió que supuestamente con inversión, cuando él se refiere a que era inversión que quería realizar el gobierno de Estados Unidos en México, se refiere a que querían realmente violar la soberanía nacional con las agencias de inteligencia norteamericanas que pudieron estar en México, cosa que no les permitió el presidente de la República, y por eso pues obviamente salió a hacer el comentario que me parece que quedó, como lo han dicho en diferentes medios de comunicación, como la chimoltrufia, ¿no? Porque un día dice una cosa, al otro día dice otra, y después vemos el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos que sale a desmentirlo parcialmente porque señala que no es así, que por supuesto lo que buscan y quieren es mayor cooperación con el gobierno de México. Me parece que esa es toda la intención, mi querido Vicente, que lo que han estado buscando es tratar de tener mayores posibilidades de estar en contacto con el gobierno de México para tratar de intervenir en lo que es la política de seguridad en el país. Oye, César, pues no solamente quedó como chimoltrufio, sino tal vez como un muy mal embajador, Ken Salazar. Yo pensé que con Christopher Landau, el que fue embajador de Trump en México, que se convirtió en catador de tacos y de comida mexicana, porque se le daba mucho de andar subiendo esas cosas a redes sociales, pues Ken Salazar se ve muy mal criticando a un expresidente que además dijo que no va a regresar a la vida pública. O sea,
que no puede defenderse, ¿no? Es como pegarle bofetadas a alguien que tiene las manos amarradas. Mira, yo siempre he dicho, ¿no? Que si vas a referirte a alguien, pues es que te refieras a alguien que puede contestar, ¿no? Yo siempre lo he dicho que yo no hablo de personas que hayan perdido la vida o personas que no tengan capacidad de defenderse. Obviamente, cuando tú escuchas un comentario de ese estilo, pues no esperaba que hubiera una respuesta por parte del presidente de la República, pero nunca se imaginó que todos los ciudadanos que estamos de acuerdo con lo que fue el proyecto de la Cuarta Transformación y con la continuidad que se lleva a cabo, pues íbamos a emitir un punto de vista. Sí creo en lo personal que está dentro de los 3 peores embajadores de la historia moderna de México. ¿No? ¿Por qué? Porque pues en esta relación bilateral que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos, pues me parece que hemos tenido muchos embajadores injerencistas, pero me parece que vino a ser acomodativo. Como no pudo cuando estaba el presidente de la República en funciones, se ha empezado a tratar de sacar las frustraciones con comentarios de ese estilo como para tratar de agradar a la nueva administración de los Estados Unidos. Oye, César, y por no dejar, me gusta siempre que nos compartas material en redes sociales que muchas veces no se publica en los medios tradicionales, corporativos. En la conferencia de prensa en Tabasco del gobernador Javier May se dio un episodio que hay que también reconocerlo, ¿no? Porque las conferencias estas de los gobernantes las hemos usado muchos, y lo digo usado en el mejor sentido, para hacer planteamientos contra la corrupción, para exhibir personajes, y a mí también me dio mucho gusto que el comandante, creo que es de la zona número 30, ¿no? El comandante de la 30ª zona militar, el general de brigada del Estado Mayor, Héctor Francisco Morán González, se haya parado. Dicen algunos, ¿se explotó? Pues no. Qué bueno que él, que dice que no tiene cola larga que le pisen, que él, que ha trabajado tantos años con integridad y honestidad, salga a dar la cara y a defender su dignidad, a defender su nombre. Fue un caso atípico, ¿no? Y si me permites, déjame ponerlo para la audiencia de Sin Censura. Échalo, David. Gobernador, nada más aprovechando también que está el comandante de la 30 zona, ¿qué nos puede comentar sobre estas mantas, cartulinas, comandante, que han aparecido también, donde lo señalan a usted directamente de que supuestamente recibió recursos, dinero para que se lo entregara al secretario? Y también sobre... Antes que termine, no me voy a prestar un juego. No le voy a dar vínculo ni voz a un delincuente y a un cobarde. El que me conoce sabe perfectamente la calidad de persona, de honestidad y de honradez que priva en esta comandancia de zona con la Secretaría de Seguridad Pública y con todos los funcionarios que estamos aquí. Tengo toda una vida entregada al servicio público. Toda una vida entregada. No le voy a dar voz a un cobarde. Si ustedes quieren, únanse a los cobardes. Que tengan buen día. A la madre. A la madre, si que ustedes quieren darle voz a los delincuentes, adelante, pero yo no me voy a prestar al circo. Y levantándose hasta sin el permiso del gobernador, el comandante, mira, pueden criticarle las formas, pero yo sí aplaudo que cuando se quiera manchar su nombre, salga a defenderlo, porque pues es lo que hace uno, porque el que calla otorga en muchas ocasiones, mi querido César. Y no solo eso, yo te puedo decir a título personal que yo conozco al general Francisco Morán y es una persona íntegra y de trabajo. Él es una de las personas que en su momento estuvo en control de la lucha antinarcóticos en la Secretaría de la Defensa Nacional como comandante del GAIN. Pero más allá de eso, recordemos que él hay un trabajo de estructura en el estado de Tabasco como comandante de zona. Él estuvo antes en el estado de Sonora. Es una persona no solo íntegra, sino que aparte es una persona muy transparente. Por lo mismo, él lo dijo, si me tienen que investigar a mí, investíguenme todo, pero yo no voy a permitir ni le voy a dar voz a un delincuente que quiere difamar como si fuese cierto, y ese es el tipo de cosas que yo les decía, Vicente, que como no conocen al gremio militar, es muy fácil decir una sarta de estupideces y de tarugadas, ¿no?
decir que le dieron dinero al comandante de zona para que le diera al secretario, haciendo referencia al secretario de Defensa, por el amor de Dios, nunca han entendido cómo piensa un general. En primer lugar, no saben cómo piensa un militar, pero no saben cómo piensa un general. Entonces, el hecho de que crean que un delincuente puede tener nexos con un general, cuando no han entendido que para los generales un delincuente es una persona que lo ven como un ser inferior, que está atacando a la sociedad, que no tiene derecho ni siquiera al aire que respira y mucho menos a la luz eléctrica que paga el pueblo de México, ¿cómo va a hacer negocios? ¿Sí me explico? El último de los casos prefiere robarlo, pero jamás haría negocios con un personaje de ese estilo. A mí en lo personal aplaudo la actitud del general, porque él lo está diciendo de forma clara. A mí yo no le voy a dar voz a un delincuente. Cuando nosotros vemos que los delincuentes empiezan a hacer eso, mi querido Vicente, es porque empiezan a sentir, obviamente, la presión del trabajo que se está realizando en contra de ellos. Hay que recordar la problemática que ha tenido el Estado de Tabasco, hay que recordar el involucramiento que han tenido los grupos policíacos estatales, en los cuales incluso asume un señalamiento de que quien era el secretario de Seguridad era el líder de uno de los grupos criminales allá, conocido como La Barredora. Entonces, el hecho de que veamos al comandante de la 30 Zona Militar, el general Francisco Morán, que de forma abierta y valiente diga, yo no voy a darle voz a un delincuente para que me calumnie, me difame, a mí que me investiguen todo lo que me tengan que investigar, me parece que hay que aplaudirlo. Sé que en las formas a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero es como yo siempre lo he dicho, en esta vida nada más tenemos dos cosas, mi querido Vicente, y una de esas es el honor que uno pueda tener por su nombre y su apellido, ¿no? Entonces, pues imagínate, la segunda es la palabra. ¿Cómo vamos nosotros a permitir que cualquier pelado quiera venir a difamar a una persona con toda una carrera militar de por medio, ¿no? Y para que las personas que nos están viendo y escuchando les quede claro, cuando dice de no darle voz a un delincuente, obviamente no se refiere al reportero, se refiere a las personas que han colocado las mantas o las narcomantas a las que hacía referencia el reportero. Y la crítica siempre ha sido de César, y esto también hay que reconocérsela a César Gutiérrez Priego, es pues no porque te dicen misa, tú lo puedes tomar y necesariamente llevarlo a una conferencia de prensa donde legitimas de alguna manera un señalamiento y eso es precisamente lo que toma a pecho el general, ¿no? El comandante. Están mal acostumbrados, porque estaban acostumbrados a salir y hacer señalamientos en contra de personal militar, de generales, de oficiales, de jefes, ¿no? Y como la política de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora Defensa, ¿no? Con el acrónimo, pero sigue siendo la Sedena, siempre había sido la de guardar silencio de forma institucional, pues me parece que es correcto el hecho de que una persona también pueda, y más allá de la dependencia, pues hacer uso propio de la defensa, al decir yo lo permito que se le dé voz a un delincuente que lo que está diciendo son mentiras, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me gusta esa actitud, ojalá hubiera más generales así. Lamentablemente, a lo mejor el interior de la Secretaría no les gusta porque siempre ha sido el guardar silencio, y de eso se han aprovechado muchos grupos criminales que incluso utilizan algunos medios de comunicación regionales y algunos hasta nacionales para darse voz, ¿no? E incluso hay hasta personajes ligados a derechos humanos y etcétera, pero bueno, esa ya es una conversión mucho más amplia, mi querido Vicente. Así es, y bueno, antes de que te vayas, nada más, vuélvame a poner échame otra vez el episodio ahí en la conferencia de prensa de Javier May, el gobernador de Tabasco, don David, y cerramos con César. Échala. Gobernador, nada más aprovechando también que está el comandante de la 30 Zona, ¿qué nos puede comentar sobre estas mantas, cartulinas, comandante, que han aparecido también, donde lo señalan a usted directamente de que supuestamente recibió recursos, dinero para que se lo entregara al secretario? Y también sobre... Véame, antes de que termines, no me voy a prestar un juego. No le voy a dar vínculo ni voz a un delincuente y a un cobarde. El que me conoce sabe perfectamente la calidad de persona, de honestidad y de honradez que priva en esta comarca de zona con la Secretaría de Seguridad Pública y con todos los funcionarios que estamos aquí. Tengo toda una vida entregada al servicio público, toda una vida entregada. No le voy a dar voz a un cobarde. Si ustedes quieren, únanse a los cobardes. Que tengan buen día. Si ustedes quieren, únanse a los cobardes, dice el comandante.
Y ¿sabe qué? Nada más una cosa, me extraña mucho que la cobertura haya sido explota y no fue se levanta a defender su honor y su nombre. Pero al final, cada quien. Vicente, lo más curioso es cuando tenemos un país en donde todos los días tenemos cientos de miles de policías, de marinos y de militares junto con guardias nacionales que salen a jugarse la libertad y la vida para tratar de hacer un país mejor, me parece que mensajes claros y contundentes como el del general Moral son de aplaudirse, porque ya creo que es momento de ponerle un alto a toda esta psicología de desinformación criminal, ¿no? Si quieren pruebas, que se muestren, es así de fácil y de sencillo, pero por supuesto que el amarillismo siempre da mayor influencia a lo mejor a una noticia. Como tú lo dices, ¿por qué no salir y decir, oye, cuando tenemos policías, elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, que salen todos los días a jugarse la vida y la libertad, que salga un general a defender su honor, a defender su nombre y a defender el trabajo de una institución? No, pues eso no vende, ¿no? Por supuesto que vende más el amarillismo. Pero mi querido Vicente, como siempre, es un placer poder estar con ustedes y con toda la gente que nos ve y nos escucha en Sin Censura. @César Guti Pri en X, antes Twitter, los martes en La Silla Rota, tu columna, el jueves en la videocolumna de Campo Marte, se me olvidó, tu canal de YouTube, César Gutiérrez Priego. ¿Algo más próximo, señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Nada, mi querido Vicente, que la próxima semana ya estaremos con el registro realizado y por supuesto que estaremos ahí en Sin Censura para poder platicar con la gente y pedir su apoyo para, pues, lo que es un sueño, ¿no? Y me parece que también una obligación, que es ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, pues te agradezco mucho, abogado. Te mando un abrazo, hermano. El abogado, gran amigo de este espacio, de su servidor, César Gutiérrez Priego, hablando con nosotros sin censura. Mi querido Toño, ¿ya habías visto este episodio? Que la verdad me gustó que un general salga a defender su honor, porque dirá el reportero, oiga, pues no lo quise ofender, yo nada más estoy hablando de las narcomantas. Pues sí, cabrón, pero estamos en la conferencia, miles de personas, y bueno, fue un momento de esos estelares, mi querido Toño, porque ¿cuándo habías visto a un militar que se parara así a defender su nombre, a defender? Es más, bueno, yo... ahí te lo digo, ni... ¿Cómo se llama este que estaba con Peña Nieto como secretario de la Defensa? Ni Cienfuegos. Ni Cienfuegos lo hizo, Toño. Ahí nomás lo dejo, nomás, sí, por provocador. Mira, me preguntas que cuándo había visto un militar levantarse para defender su honor. Muchísimas veces, como hijo de militares. No, bueno, públicamente, güey, así en conferencia. Públicamente. Quiero decirte que mi mamá, la teniente, públicamente, así reacciona como reacciona César Gutiérrez Priego ante alguna injusticia. Y la verdad es que aquí, Vicente, quise ponerme en el lugar de los dos, en el lugar del periodista, como periodista también, ¿no? Ponerme en el lugar del compañero corresponsal que pues, tiene que ser la pregunta, y en el lugar del general, del comandante de la 30ª Zona Militar, el general Héctor Francisco Morán, como hijo también de militares, como familiar de militares. Creo que aquí este fue un diálogo muy humano, en el que efectivamente, como tú bien mencionas, no se tendría que estar revisando que haya explotado uno u otro personaje, sino que se defendió el honor. Estamos en tiempos inéditos de la historia de México, Vicente. En otros momentos hubiéramos visto tal vez a un general más recatado, a un reportero igualmente no hacer este tipo de preguntas en una conferencia de prensa. Y hoy, fíjate, ¿no? O sea, existe la libertad de expresión suficiente en México para que un compañero corresponsal pueda hacer una pregunta así de gruesa a un comandante de una zona militar, y que ese comandante de zona militar diga, a ver, cabrón, no, a mí no me vengan aquí a difamar, yo tengo honor, yo he dedicado mi vida al servicio público, y no le voy a dar pie ni voz a los delincuentes. Me parece que esto fue una situación muy, muy a rescatar. No lo había visto, fíjate, esto sí no lo había visto.
Oye, Toño, y fíjate, de una cosa, de un lado de la moneda a la otra cara de la moneda.